Centroamérica entre líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica entre líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica entre líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica entre líneas, Los cisnes negros de Rolando Catán. La historia contemporánea de Centroamérica ha estado marcada por los conflictos armados, el terrorismo de Estado y la intervención militar estadounidense, que impulsó una intensificación de la lucha revolucionaria por la implantación del socialismo en Centroamérica. Es imposible analizar el actual contexto sociopolítico, económico y cultural sin mirar este pasado reciente. Aún se sienten las consecuencias de la agresiva política exterior de Estados Unidos, que supuso un incremento mayor de la guerra en la región centroamericana. Una prolongada y brutal confrontación armada entre las fuerzas guerrilleras y la violencia desatada por los gobiernos regionales convirtieron a Centroamérica en la región más volátil y convulsa del mundo en el marco de la Guerra Fría. Durante las diferentes guerras civiles centroamericanas se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos, siendo el movimiento social el principal actor de denuncia y en demandar mejores condiciones de vida, libertad de acción y rechazo a la represión. Por ello fue el que más sufrió las acciones represoras del Estado a través de asesinatos y desapariciones forzadas. Resultado de todo esto es que la actual Centroamérica, y especialmente su triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuenta con una sociedad con grandes patologías sociales, muchas de ellas derivadas de esa edad oscura marcada por los conflictos militares y cuyas consecuencias son dramáticas para la sociedad centroamericana, que ha visto su tejido social hecho añicos. Centroamérica juega en desventaja para afrontar los retos de este nuevo siglo. En pleno siglo XXI, la economía global se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por la volatilidad, tensiones geopolíticas y una reconfiguración sin precedentes del sistema comercial y de intercambio de productos y servicios. Y si bien es cierto que las estrategias impulsadas, cómo no, por Estados Unidos, para muchos analistas en este contexto ha abierto oportunidades para el Istmo Centroamericano, para la mayoría de los habitantes de la región solo representan nubes amenazantes ante un horizonte ya de por sí marcado por continuas tormentas sociales. El empeño puesto en convencernos de las bondades de la globalización y la estabilidad que supuso a finales del siglo XX ha sido reemplazada por un entorno de crisis e incertidumbre. Factores como la pandemia por el coronavirus COVID-19, la guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, la inflación sostenida y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China han provocado una ruptura en los modelos tradicionales de producción global y relaciones internacionales. Estados Unidos, el omnipresente socio estratégico centroamericano, ha intensificado una arriesgada política comercial proteccionista y una muy agresiva política migratoria que rige los principios básicos de la política exterior de Estados Unidos, que impacta especialmente en la población migrante centroamericana. Esta nueva administración de Estados Unidos ha generado un sentimiento de incertidumbre y ansiedad entre los líderes y ciudadanos de la región centroamericana. Hay una ausencia de claridad acerca de cuál será la manera de trabajar con los Estados Unidos en temas más allá a los relativos a seguridad. Y como referencia, la región se encuentra desubicada de cómo actuar. Para entender este contexto de incertidumbre, tal vez es necesario interiorizar los principios establecidos por el pensador, ensayista, investigador y financiero libanés naturalizado estadounidense Nassim Nicholas Taleb, en su ensayo El cisne negro. El cisne negro es un suceso improbable, sus consecuencias son importantes y todas las explicaciones que se pueden ofrecer a posteriori no tienen en cuenta el azar y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto.
La referencia más antigua de locución cisne negro proviene de la descripción de algo que hizo el poeta romano de finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de 16 sátiras, conocido como 10º Junio Juvenal. Cuando la frase fue acuñada se presumía que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento. La frase de Juvenal era una expresión común en el Londres del siglo XVI como una declaración de imposibilidad que deriva de la presunción del viejo mundo de que todos los cisnes negros deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaban que tenían plumas blancas. En este contexto, un cisne negro era imposible o por lo menos inexistente. Y no fue hasta 1697 que se descubrieron cisnes negros en Australia, por lo que el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podía ser refutada más tarde. La teoría del cisne negro de Nassim Nicholas Taleb plantea que los eventos inesperados e improbables, pero con consecuencias de gran impacto, son fundamentales para entender el mundo. En el contexto de Centroamérica, la aplicación de esta teoría podría ayudar a comprender la inestabilidad política, la corrupción, la migración masiva, eventos que, aunque no son predecibles, tienen un impacto significativo en la región. El cisne negro centroamericano estaría caracterizado por la inestabilidad política, cambios repentinos en el panorama político como gobiernos derrocados o crisis institucionales. Ejemplo de ello, los regímenes de corte autoritario de El Salvador o Nicaragua, o los intentos de ruptura democrática sucedidos en Guatemala o consumados como en Honduras. La corrupción, ya sea entendida como el desvío de fondos públicos o la influencia de grupos criminales, es otro factor que puede considerarse un cisne negro. De igual forma, la migración masiva, aunque ésta puede tener causas predecibles, puede ser impulsada por eventos inesperados como desastres naturales o crisis económicas. Cualquiera de esos eventos, si no se logran entender sus causas y minimizar sus efectos, pueden tener consecuencias económicas y sociales devastadoras para la estabilidad de la región. Una región ya de por sí caracterizada en temas económicos por la delicada situación fiscal de Costa Rica y El Salvador, debido en gran parte a la evolución de la deuda pública; en temas sociales, los altos niveles de pobreza y desigualdad de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua; y en materia medioambiental, los descontrolados niveles de vulnerabilidad medioambiental de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Si bien es cierto que no hay una receta universal para compensar la incertidumbre global, los países del Istmo tendrán que definir más que nunca sus programas de gobierno y desarrollo fomentando la certidumbre, orientados principalmente a neutralizar los altos niveles de desigualdad prevalentes en Centroamérica, que afectan negativamente la sostenibilidad del crecimiento económico y siendo un obstáculo a la reducción de la pobreza. Una pobreza abrazada por las consecuencias del cambio climático, que sabemos que irán en aumento. La singular teoría de Nassim Nicholas Taleb convierte a los cisnes negros en seres extraños y paradójicos que concentran un punto de belleza singular, distintiva, insoslayable, cuya genealogía amanece desde el centro mismo del verso. Y en el campo literario centroamericano hay un autor que hace suya esta poética teoría. Un autor cuya obra nos ayuda a imaginar lo imposible para comprender nuestro contexto, nuestras vulnerabilidades y sobre todo nuestras potencialidades. Nos referimos al escritor hondureño Rolando Catán y su poemario Los cisnes negros. Salvador Madrí, escritor y gestor cultural hondureño, considera que la metáfora de los cisnes negros describe a la perfección la condición del escritor Rolando Catán. Pues en Honduras la poca opinión crítica estaba cosificada y determinaba que los buenos poetas solo podían ser de tendencia izquierda. Para Salvador Madrí, Rolando Catán nació estigmatizado a la vida literaria hondureña. Su mayor pecado es pertenecer a un sector social acomodado de origen árabe, lo que siempre causó incomodidad en un país que tolera en el mundo de la cultura a los acomodados criollos, siempre y cuando se autodefinan de izquierda, pero no perdona a los de ascendencia árabe por señalarlos como únicos responsables de algunas desgracias históricas en Honduras. Las letras de Rolando Catán son cercanas a las de otros poetas de su país como Roberto Sosa, Rigoberto Paredes y Jaime Quesada. Rolando Catán se ha convertido en una de las voces más representativas de la nueva poesía centroamericana y ejemplo de ello es el poemario Los cisnes negros,
un poemario que transpira por sus poros, en forma de versos, una arrebatadora melancolía, un fuerte sentido de pertenencia y un infinito horizonte de aventura que tiende puentes a otras formas de poesía como son la escultura y la pintura. En palabras del poeta español Joan Margarit, prologuista de este poemario, comenta que Rolando es un poeta siempre y en todo lugar, un poeta cuya palabra puede ser apasionada y a veces cruel de tan dura. Como los versos del poema Las frondas de la vida. El poeta declama: es mentira que todo nos transporte a la muerte. Como muda la ciudad su suelo de tranvías, emergen los revenos de esos fierros viejos. En la avenida aledaña a la Plaza Bolívar subsisten solamente las vidas que perdimos. Rolando Catán abre el poemario con el texto Ovejas versus cisnes, concentrando sugerentes imágenes sobre la metafórica figura del cisne negro y haciendo de la ironía una estrategia de acercamiento a la sensibilidad del otro. El poeta no duda en convertir el avance del libro en genealogía y experiencia interior, en puente hacia la evocación y el devenir del tiempo. Rolando escribe: hasta que descubrí los cisnes negros y en lugar de las nubes vi el inmenso lago del cielo y cada cisne en su hermoso cuello de pregunta infinita me abrazaba extendiendo las alas. Los cisnes negros son en el mundo al revés las estrellas que las nubes contemplan cuando se pasean por los lagos. Para nosotros un cisne negro es un manso ángel que no interroga ni responde. En silencio y junto a ellos somos nosotros la pregunta y te dejan soñar con relojes de polvo, con el polvo que va quedando de tus días. Fragmentos del yo se disipan entre líneas de una escritura introspectiva. El pasado regresa con una voz grave y cargada de lirismo, evocando escenas que ya parecen criaturas imaginarias, ausencias que el tiempo diluye lentamente en la memoria. Ese retorno se transforma en el impulso de la escritura, en una búsqueda de respuestas que, aunque tal vez inútil, sigue siendo inevitable. Así lo declama en su poema Dress Code. Esconderse en las páginas de un libro detrás de la palabra y memorizar el ojo que se acomoda, se entrecierra y guiña. Pedir prestado un sombrero de copa y así burlar la muerte prematura. Vestir la cola de un pavo real y no mirar la bala que te sigue. En la identidad verbal de Rolando Catán, dibujada en los cisnes negros, la experiencia vital es una constante. Inicia líneas de pensamiento en las que la memoria adquiere una contundente configuración. Quien habla de sí mismo ofrece poderosas imágenes. En la textura del sujeto interior está la contradicción, los cantos de la despedida y esperanza, y están las huellas de un largo periplo personal. Con un mudable contexto afectivo y con el desvelo de una incisión indagatoria, empeñada en la urgente búsqueda de lo imposible. En el poema Camposanto, el poeta escribe: vamos, agua, apúrate y diluye sus partículas. Ojalá alcance a coronar las jacarandas. Revélame su rostro florido. El lado más melancólico de Rolando Catán se enfatiza en los poemas familiares, como el de la abuela que cortaba la toronja y se oían al hacerlo las voces de los que partieron, pero también se oía el silencio del fruto. O el de la madre que cultivaba los lirios en el jardín y que aún florecen, o el del padre que vuelve a la memoria visualmente en variadas esculturas de papel. En el poema Transmigraciones, Rolando escribe: florecen todavía los lirios en el patio, y en la flor ahora encuentro el ojo de mi madre. Y en el poema Las voces de la fruta, Rolando declama: no entendí las palabras de mi abuela, yo imaginaba escondido los gajos, montañas, luces y caligrafía, pero el ritual era de veras lo trascendente. Hay un silencio en la toronja, brillante como palabra en el cielo. El poeta Catán afirma que su poesía es una invitación al lector para estar consigo mismo. De hecho, él mismo afirma que también es un lector de poesía, hablando consigo mismo frente al texto como si fuese un espejo. El poeta considera que la modernidad, la zona de confort, las tecnologías y sus redes, el mercado, nos aleja de nuestro yo interior y cada vez tenemos más miedo de estar con nosotros mismos. Los cisnes negros es un poemario escrito con la conciencia de las propias contradicciones, entre las bellezas del arte y el estar consciente de que la muerte acecha, entre las imágenes de la naturaleza y la vida diaria en la ciudad, entre la noche que engaña y el horizonte que conoce el alba. Rolando Catán demuestra un hondureñísimo afecto por su territorio de poeta. Nos recuerda en su poema El mar de Esquías, en un paisaje cerrado a las montañas azules: los hondureños fuimos peces.
Otro paisaje hondureño que aparece en sus poemas es el de la empinada boscosa de Gualcinse, en el departamento del Empira, tal y como plantea en el poema La ermita de Gualcinse. Rolando Catán también tiende puentes a otras formas de hacer poesía. La pintura y la escultura son las artes que más siente próximas. En su poema Funambulista, Rolando escribe: «Crece dentro de mí otro esqueleto como una escultura de Giacometti, una sombra en la cuerda de la vida». Y en su poema Galería Contemporánea rinde un intenso homenaje a la obra pausada del pintor estadounidense Edward Hopper. El poeta escribe: «Todos recuerdan pensamientos desnudos bien arreglados». Hopper, definido por algunos críticos como el pintor de la melancolía, comentó que si pudiera expresarlo con palabras, no habría razón para pintar. El gran arte es la expresión exterior de la vida interior del artista, y esta vida interior se traducirá en su visión personal del mundo. La pintura de Hopper es la luz que abraza la crisis de la vida moderna. Y Rolando Catán logra plasmar con palabras y versos su propia visión del mundo. Tal vez no necesita pintar, pues sus versos son luces en el árido devenir de nuestras existencias. Este poeta hondureño afirma que el cisne negro al final es lo imposible y trata de ir acercándose desde diferentes aproximaciones a los imposibles, pero con un eje central que es hablar consigo mismo, con la posibilidad de encontrarse, adiestrar y amaestrar a sus fantasmas y a sus animales obligatorios. Entre estos imposibles que menciona Catán está, por ejemplo, la idea del amor, que, según su perspectiva, no deja de ser algo muy complejo, la comunicación con los muertos y los grandes misterios de la vida. Y a pesar de que todo eso se plantea como un imposible, su idea es mostrar al mismo tiempo la belleza de esas imperfecciones, de esas dificultades y de esa falta de respuestas. Con Los cisnes negros, Rolando Catán demuestra que es un poeta que vuela con los pies en la tierra. No construyas castillos en el aire, piedras bajo el peso de mi zapato. Los cisnes negros viven en Australia. Escribe en su poema Los cisnes negros. En la composición que clausura este poemario, Las leyes de Mendel, Rolando recita, recordando a su madre: «Un naufragio es seguro», me decía, «carga contigo siempre el horizonte». Nassim Nicholas Taleb, el pensador que dio forma a la teoría de los cisnes negros, planteaba que esta se debe a que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya sabidas, olvidándonos de lo que desconocemos. Ello nos impide reconocer las oportunidades y nos hace demasiado vulnerables al impulso de simplificar, narrar y categorizar, olvidándonos de recompensar a quienes saben imaginar lo imposible. Los versos del poeta Rolando son justo esa recompensa que necesitamos para no olvidarnos de lo que desconocemos. El poemario de Rolando Catán logra, aún sintiéndonos vulnerables, que nos abramos a su poesía para abrazar nuestros propios cisnes negros. Él nos recompensa con el bien más preciado, que es el de la imaginación en forma de versos, porque él, mejor que nadie, sabe imaginar lo imposible. Rolando Catán escribió Los cisnes negros y Visor Libros la publicó en 2021 bajo su colección Visor de Poesía. Rolando Catán nació en 1979, es un poeta, bibliófilo, editor y gestor cultural hondureño. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua. Algunos de los títulos publicados por este escritor que podemos mencionar son Exploración al hormiguero, Poemas de un relojero, Animal no identificado, El árbol de la piña, Acto textual, Ciérnaga de otoño y Un país en la fronda. Parte de su obra ha sido traducida al francés, árabe, japonés, italiano, portugués, chino, rumano, macedonio, griego e inglés. Rolando es director de los sellos editoriales Mano Nostra, Cisne Negro y Leer es Fiesta, proyecto que distribuyó gratuitamente libros en Honduras. En 2011 recibió el premio al voluntariado cultural por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, la Embajada de España en Honduras y el Premio de Voluntarios de las Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ha sido reconocido con el premio Otli por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Rolando Catán fue el ganador del 20º premio Casa de América de Poesía en 2020. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de narrativas y poéticas de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea estar conectado con nosotros, le invitamos a suscribirse a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Guatemala, Colombia, México, Estados Unidos, España, Rusia, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Irlanda. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas, aquí, en Centroamérica Entre Líneas, el blogcast de la biblioteca, Café de Libros.